Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, profe, bien usted. Bien, ahí más o menos. ¿Qué más pues, Claudia? Mejor. ¿Cómo te ha ido? Hola, Claudia Marcela, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿O ¿Qué más, Juan? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo sigue? Pues, ¿qué te digo, hombre, Juan? Como muy bien regular. Bueno, ahí está mejorando. Sí, sí, vamos a ver, hombre. Siempre fue durito el episodio, pero bueno. Bueno, ¿y tú cómo vas? Ya estás terminando tu curso, ¿cierto? Más o menos con probabilidades. Sí, ya estamos en probabilidades. Listo. Y Claudia Marcela, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Ah, pues bien, digamos, recuperándome ahí del impasse. Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo tengo, pues hoy quería como verme con algunos de ustedes, pero veo que hoy me imagino que es un mal día, pues obviamente para hacer videoconferencia. Me imagino que todos están pues en sus ocupaciones de familia y cosas por el estilo. Pero pues no sé, yo quería preguntarte al menos, Claudia, o Juan Pablo, aunque ya me imagino que llegó el trabajo de análisis estadístico, ¿cómo les está yendo con eso? ¿Qué dudas tienen en relación con las medidas de dispersión? ¿Qué problemas han tenido? Yo les puse por ahí un videito en el grupo y les mencionaba pues que íbamos a ampliar un poquito el plazo para la entrega, como para que tengamos pues esa gabelita de unos 2 o 3 días más hasta el martes. Entonces, no sé, Claudia, cuéntame tú, ¿tienes alguna duda o, digamos, problema con este tema de medidas de dispersión? Profe, pues, como le dijera, yo me pongo a ver como el material pues de trabajo y entiendo pues como que lo del rango, la varianza, estas cosas, ¿cierto? Pero como que a ratos me enredo, no sé. Pero pues básicamente lo entiendo. En cuanto a la tarea de, ¿cómo se llama? Análisis Pues la tarea geoestadístico. esta, datos geoestadísticos. Bueno, pues yo realicé la tabla, entonces tengo como una duda. Ahí, pues a esa misma tabla le debo sacar todo el contenido, pues rango, varianza, todo esto, la desviación estándar, para luego darle como respuesta a esas preguntas o no necesito sacarle como todos los términos pues a la tabla. Sí, sí, claro que sí necesitas hacer. Espérate, yo comparto pantalla como para que miremos entonces aquí. Vámonos para el ejercicio. Obviamente, un minutico, por favor. Bueno, medidas de dispersión o variabilidad. Entonces, aquí en la unidad número 3, el trabajo que tenemos, como te comentaba ahorita, es el del análisis estadístico. Claudia, ¿tú viste el video que yo les envié como aclarando bien de dónde? Porque también había recibido por ahí unas inquietudes que no sabían dónde estaban los datos, que no les ingresaba, que no, el link no estaba habilitado. Sí, sí, señor, yo lo vi, yo ya saqué todos los datos, o sea, yo ya tengo la tabla y ya le saqué pues el promedio, el rango, me faltan algunos, pero Bueno, pues quería como ver la videoconferencia de hoy como para bueno, entender mejor. aquí donde dice entrega de análisis geoestadístico. Bueno, tú me dices que ya sacaste los datos, ingresaste Sí, pues a la página del DANE que les citan ahí ajá. en la página. Sí, yo ya tengo la tabla con todos los datos. Ok, entonces mira, es muy sencillo, Claudia. Aquí ya te preguntan básicamente o te enuncian las preguntas que tú tienes que sacar. Entonces, primero, ¿cuál es el valor promedio de las personas en hogares en el radio seleccionado? Entonces ahí te están pidiendo una media, ¿cierto? Un promedio. Ajá. Lo mismo que cuál es el número promedio de personas por hogar. Entonces aquí también te van a pedir un promedio, ¿cierto? Porque tú, Ajá. a ver, tú ya sabes cómo sacar los promedios, ¿cierto? Sí, sí, señor.
Igual aquí, promedio de viviendas, y aquí ya te empiezan a pedir pues, los datos de la unidad número 3, que es la varianza. Mira, te preguntan cuál es la varianza y la desviación típica de la distribución de los datos. O sea, aquí, Profe, sí, yo tengo una duda en eso de la desviación típica. sí, dime. Pues, o sea, no sé, mejor dicho, cuál es, porque pues creo como en el material de apoyo que yo he visto, pues no he visto como específico eso de la desviación típica. Bueno, lo que pasa es que recuerda que a nosotros en el material nos hablan de desviación estándar. Ajá, Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. En la desviación estándar, tú sabes que básicamente se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, primero para tú sacar la desviación estándar, tienes que haberte ido a sacar la varianza. Y la varianza, pues es muy sencillo, simplemente es la división entre la media y el número de datos. Como en este caso estamos hablando de una media poblacional, de una media de muestreo, entonces simplemente es el valor de la media dividido el número total de los datos, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú tienes que sacar primero la varianza. Luego, cuando tú sacas, ya para sacar la desviación, lo único que haces es sacar la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí me entiendes? Pero es la misma desviación estándar o desviación. No hay pues ninguna diferencia entre ellos, ¿vale? ¿Eso te queda claro? ok, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, el rango, pues también sabemos que son la diferencia entre Ajá, el tamaño de los datos. Porcentaje de dispersión para la distribución de los datos. Cuando nos hablan del porcentaje de dispersión, recuerden que nos están hablando del coeficiente de Pearson. Entonces, para el coeficiente de Pearson, lo único que hacemos, teniendo claridad de que el coeficiente de Pearson o coeficiente de variación se denomina como un coeficiente de variación de Spearman. Es una medida estadística que nos informa qué tan dispersos estuvieron los datos relativos al conjunto. Entonces, ¿cómo lo van a calcular? El coeficiente de variación simplemente es la desviación típica o desviación estándar dividida la media. Pues entonces te va a dar un número, por ejemplo, como aquí, que es un ejemplo de ejercicio que había planteado de medir la masa corporal de las estudiantes de la institución Colegio Mayor de Antioquia. Entonces nos encontrábamos que la desviación típica o desviación estándar era de 9,25 kilogramos. Y el coeficiente, perdón, y la media poblacional era de 58. Al hacer ese cociente, te daba 0,15, pero al llevarlo pues a porcentaje te da el 15%. Entonces lo que te plantea el coeficiente de Pearson es un porcentaje que te dice que si ese coeficiente está entre 0 y 25%, se puede pensar en que la media es un buen dato que permite pues analizar los datos poblacionales que tú estás pues como en el problema. Entonces es básicamente eso, Claudia, listo. Y la última es ¿qué interpretas de la alta o baja dispersión obtenida? Esto ya es muy intuitivo. A ver, de todas maneras en la bibliografía y en los documentos y los temas que hay publicados en el aula les especifican claramente que cuando ese coeficiente de variación de Pearson o el porcentaje de dispersión para los datos te da entre 0 y 25, se puede pensar en que la dispersión, digamos, fue baja. Eso es bien importante. Entonces, ya usted compara esa coeficiente de dispersión que le dio para los datos con la varianza y obviamente con la media y puedes empezar a generar pues como conclusiones de qué tan buena o qué tan mala información digamos que se puede inferir a partir de los datos que tú estés obteniendo con esos, digamos, con ese radio y con esa información que te está proporcionando el DAN. Pero básicamente sí, pues sí, lo que tú tienes que hacer ahí en el ejercicio, yo sé que ya la mayoría de ustedes ha trabajado y ha desarrollado el ejercicio completo, es precisamente resolver un poquito como las preguntas, para resolver las preguntas tienes que entrar a resolver y a encontrar todos los coeficientes. Yo no sé, de todas maneras, voy a mostrarles un ejercicio muy sencillo que tiene que ver precisamente con el cálculo de estas, digamos, cuatro valores que nos plantea la unidad de medidas de dispersión.
Como les decía ahorita, se planteaba simplemente hacer un estudio del índice de la masa corporal entre las estudiantes mujeres matriculadas en el semestre 2019-1 en cualquier programa profesional de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, como les venía diciendo, eso puede generar en una población muy grande, demasiado grande, estamos hablando de miles de personas, mujeres que están matriculadas en cualquier programa profesional. En este sentido, entonces, tenemos que definir cuál es la población objetivo. Entonces, la población objetivo son los estudiantes de sexo femenino matriculadas en cualquier programa profesional de la institución Colegio Mayor durante el semestre 2019. Esa es nuestra población. Ahora, para poder realizar el estudio de la masa corporal, lo que hacemos es básicamente un muestreo. Un muestreo que, como lo hemos venido hablando, tiene que ser representativo y aleatorio. Es decir, representativo es porque realmente represente a la población de estudio. Es decir, que los datos que estemos obteniendo a partir de ese muestreo, pues sean datos tan buenos que permitan hacer inferencias con respecto a la población en general. Y aleatorio porque sabemos nosotros que básicamente todos los miembros de ese muestreo, de esa población, perdón, discúlpenme, hayan tenido la misma probabilidad de ser elegidos para pertenecer a la muestra. Eso significa que es aleatorio. ¿Cómo podemos nosotros elegir una muestra aleatoria? Pues en Excel básicamente usted puede poner un número n de datos y el Excel le selecciona aleatoriamente los que usted quiera, o simplemente en ejercicio sencillo de la bolsita que hacemos con el amigo secreto, metemos los nombres y sacamos al azar. Entonces eso también es básicamente aleatorio, ¿sí? Pero no es como el objeto de estudio de nosotros en dedicarnos a interpretar cómo se hace un muestreo aleatorio. Simplemente supongamos que siempre debe ser representativo y aleatorio. Ahora, importante también, ¿cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra depende de dos cosas. Obviamente del tamaño de la población y depende de la, digamos, de la precisión que yo desee en el estudio estadístico. Si yo quiero una precisión alta, pues el tamaño de la muestra tiende a ser un poco mayor que si yo admito un poco más de porcentajes de errores. Eso se llama intervalo, se llama la confianza que podamos tener en el estudio como tal. Sin embargo, bueno, en nuestro caso no estamos hablando de ese muestreo. Básicamente aquí se seleccionaron 17 chicas con una masa corporal X cualquiera. Observen que es una variable cuantitativa. Estamos hablando de un número que es la masa corporal en kilogramos y es una variable cuantitativa continua porque miren, observen todos que pues no son números enteros, son números continuos. La primera persona tuvo una masa de 52.6, fue la primera observación, la segunda de 48.2 kilogramos, en fin, hasta que llegamos a la última persona que es la persona 17 o la mujer 17 con una masa corporal de 47.9 kilogramos. Muy bien, lo primero que empezamos a mirar entonces es que las medidas de dispersión nos van a permitir conocer cuál es la variabilidad de esa distribución de las masas corporales de esas 17 personas por medio de números, y esos números precisamente son el rango, la varianza, la desviación estándar, la desviación típica y el coeficiente de variación de Pearson o porcentaje de variabilidad, como lo veníamos hablando ahorita. Mientras mayores sean los datos, pues obviamente nos va a permitir inferir una mayor variabilidad. ¿Qué quiere decir variabilidad? Estadísticamente es precisamente, o se refiere precisamente a esa, digamos, esa caracterización que puede tomar la variable de estudio en términos de si hay muchas diferencias entre los datos observados. Cuando la variabilidad es baja, vamos a decir que las diferencias entre los datos observados es muy poca, y cuando la variabilidad es muy alta, vamos a decir que, digamos, de alguna manera las diferencias entre esas observaciones pues es bastante alta. Como les decía, nuestra unidad planteaba 4 medidas de dispersión, que son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación o coeficiente de Pearson. El rango, pues digamos que es una de las más sencillas y pues es básicamente la diferencia entre el mayor de los datos y el menor. Básicamente se representa con una RE, que es el rango, valor máximo de X sub I, como lo vemos aquí, menos el valor mínimo. Una manera pues sencilla es, cuando los datos son muy poquitos, como en este caso, pues observe usted cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor. Yo creo que el dato mayor podemos estar hablando de 76.5, creo yo, diría
Vamos a señalarlo con color amarillo, 76.5 kilogramos, y de pronto el dato menor, pues estaría yo diciendo que podemos estar hablando del 46.8. Creo que es el dato menor. Sin embargo, no, pues diga, para no, dato mayor, para ir a la fija, y es más, cuando los datos son muchos, o digamos no son tan poquitos como 17, pues básicamente el Excel también nos proporciona una herramienta sencilla y es señalamos y nos vamos para datos, y en datos vamos a decirle que no lo ordene. No quiero ampliar selección, ordenar. Y de menor a mayor o de mayor a menor, cualquiera. Efectivamente. Bueno, tenemos otro dato menor. 46.8 es el dato menor y 76.5 es el dato mayor. En efecto, entonces ya simplemente el rango sería el dato máximo, que es 76.5 kilogramos. Esto está dado en kilogramos, menos el dato mínimo, 46.8 kilogramos. Muy bien. Ok. O sea que en este caso podemos decir que el rango o recorrido de esta muestra, pues hagamos la resta simplemente, con ayuda de una calculadora, perdón, sería entonces 76.5 menos 46.8. 76.5 menos 46.8, estamos hablando de 29.7. Ese es el rango o recorrido, 29.7 kilogramos. Quiere decir que esa variabilidad o esos datos observados tienen un rango que va entre 29.7 kilogramos. De alguna manera, la diferencia máxima que yo puedo encontrar entre las dos observaciones es de 29.7 kilogramos. De alguna manera, esto no es que nos diga mucho tampoco. Digamos que la ventaja del rango es que pues, es su fácil cálculo, permite calcularlo de manera muy sencilla, pero únicamente tiene esos dos valores de referente, el valor máximo y el valor mínimo, y lo que me permite calcular precisamente el recorrido o el rango de mis datos. Vamos a mirar otro, que es la varianza. La varianza, pues, ya es una medida que me permite identificar la dispersión que se representa, o sea, la variabilidad de esos datos, pero respecto a su media. Entonces, obviamente, ya nosotros tenemos la forma de calcular la media. Recuerden que la media, o X barra, es la sumatoria desde el primer dato hasta el último de todos los ops de las observaciones. En este caso, entonces, simplemente era sumar 52.6 más 48 más 65, todos los 17 datos aquí están, y dividirlo entre el número de datos, que en este caso son 17. Eso me da un total de 984 dividido 17, o sea, 57.88. Ya sabemos también que si no quiero hacer esa suma, sino simplemente calcular con la ayuda de las funciones estadísticas, activo la celda con el igual, busco el promedio, señalo los datos sobre los que quiero obtener el promedio y eso me da 57.88, lo que efectivamente había calculado aquí. Ok, ahora, ¿para qué necesito ese 57.88? Porque recordemos que estamos calculando esa segunda medida de dispersión que se llama la varianza, y se calcula o se denota como el S cuadrado. S cuadrado es la varianza, se calcula como la sumatoria desde igual 1 hasta n de ¿qué? De todos los datos menos la media elevado a la 2, divido el número de datos menos 1, que en este caso como son 17 serían 16 datos. Entonces empecemos a calcular. ¿Cuál es el X sub I? Son cada una de las observaciones. O sea, la primera persona, la primera mujer de esas 17 personas, ¿cuánta masa corporal tenía? Tenía 52.6. Entonces vamos simplemente a hacer la resta. Ese dato menos la media. Este dato menos la media. Ya tenemos cuál es la media. La media la calculamos, incluso voy a bajar por aquí calculada. No sé por qué la borré. Promedio. Dejémosla aquí calculada. Listo. Y empecemos a hacer la resta. Entonces, activemos aquí. Sería este dato menos la media. Listo. Eso me da un valor negativo, obviamente en este caso porque la media corporal está por debajo. Perdón. La media, sí, la observación,
la primera observación de 52.6 está por debajo de la media, que es de 57.88. Ahora, peguemos esta fórmula. Para pegarla, saben que tenemos que activar la referencia absoluta, tanto en fila como en columna, con el signo peso. Muy bien, y ahí sí podemos básicamente pegar. Listo, ahora ya, esas son todas las diferencias de el dato menos la media. Ahora necesito elevar al cuadrado cada una de esas diferencias. Entonces simplemente volvemos a activar. Aquí hay una función que se llama potencia. ¿Qué celda voy a elevar al cuadrado? Voy a elevar esta, la voy a elevar a la 2, le digo aceptar, y tranquilamente puedo pegar la fórmula hasta el final. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que hacer la sumatoria de esos datos, de esas diferencias al cuadrado. Entonces, la sumatoria, suma, sería toda esta suma, que efectivamente me da 1364,59. ¿Listo? Ahora, eso lo vamos a dividir entre 16 y nos da una varianza de 85.69 kilogramos cuadrados. Realmente pasa lo mismo, la varianza no es que nos vaya a dar mucha información, realmente la varianza yo la necesito es para poder calcular la desviación estándar o desviación típica. Recuerden que la desviación típica simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la varianza nos había dado 85.69 kilogramos. Si yo calculo la raíz cuadrada de 85.69 kilogramos al cuadrado, me da simplemente que la desviación típica es de 9.25 kilogramos. Ahora, ¿qué significa esa variación típica o esa desviación típica? Significa que los datos observados entre esas 17 personas, que en este caso es la masa corporal, van a estar oscilando entre la media menos la desviación y la media más la desviación. Recuerden que la desviación nos dio 9,25 y la media nos dio 57. O sea que mis datos van a estar en, ojo, ¿cuánto es 57.88 menos 9.25? Entre 48.63 y ¿cuánto es 57.88 más 9.25? 67.3. Ese es el significado realmente de la desviación. Esa es una buena información porque ya me permite a mí saber entre qué datos se me puede estar moviendo mis observaciones, mis 17 observaciones. En otras palabras, estaría diciendo que la menor masa corporal que yo pude haber observado entre estas personas, entre estas 17 personas, está desde los 48.63 kilogramos hasta los 67.13 kilogramos. Es el significado de la desviación. Ahora, sigue uno sin saber si de pronto esa desviación, esa media que nosotros encontramos aquí cuando de pronto estábamos hallando la varianza, esa media, ¿dónde fue que hallamos la desviación? Perdón, la media aquí, en desviación. Si esa media que habíamos encontrado de 57.88 kilogramos es una buena, digamos, representación de las masas corporales de las estudiantes de esa institución. Ahí ya viene entonces el coeficiente de Pearson, que es muy sencillo. El coeficiente de Pearson simplemente me dice, o también se denomina como coeficiente de variación de Spearman, es una medida que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Cuando nos hablan de relativa, nos hablan de porcentual. Su cálculo se obtiene simplemente de una manera sencilla, dividiendo la desviación típica, o lo que hablamos ahorita de la desviación estándar, para Claudia Marcela, entre el valor absoluto de la media del conjunto. ¿Listo? ¿Por qué el valor absoluto? Porque puede suceder en algunos casos muy esporádicos que la media sea un valor negativo. Entonces, cuando nosotros vamos a dividir, tenemos que dividir entre el valor absoluto para asegurarnos que nos va a dar un porcentaje positivo como en el que tenemos aquí. Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula entonces ese coeficiente de variación? Ya tenemos que nuestra desviación estándar era de 9,25. O sea, recuerden, 9,25 por debajo o 9,25 por encima, que sería el peso mínimo o peso máximo de esas personas con las que yo estoy trabajando. Y a ese 9,25 lo dividimos entre el X barra, que ya sabemos que el X barra en este caso es la media o el promedio de las 17 mediciones que yo hice, que era de 57,88. Eso me da del 0,15. Y en este caso,
0.15 es hablar del 15%. ¿Listo? Recuerden ustedes entonces que la teoría en el aula nos planteaba que cuando un coeficiente de variación, un porcentaje de variación estaba entre 0 y 0.25, es decir, entre 0 y el 25%, se puede pensar en que ese conjunto de datos es un buen conjunto de datos, de los cuales realmente representa la población y de las cuales esa media que yo obtuve es una muy buena aproximación. En este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Que como la media nos dio de 57.88 kilogramos, quiere decir que la mayoría de las personas o de las mujeres que se encuentran matriculadas en cualquier programa profesional de la institución Colegio Mayor de Antioquia durante el semestre de 2019-1, tienen un peso o una masa corporal que está muy cercana a 57.88. Eso es una buena información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, un coeficiente de Pearson nos dé más del 25%, incluso en algunos casos puede dar más del, decía la teoría, si está entre el 0 y el 25 es un muy buen dato. O sea, la media es un dato que representa la población. Si está entre el 25 y el 50, pues todavía se puede aceptar. Pero si ya nos da más del 50, pues empezamos a tener serias dudas de que realmente ese conjunto de datos represente la población. Entonces, cuando pasan del 50%, uno empieza a preguntarse si de alguna manera esos datos que hay ahí reflejados, pues digamos que sí son unas buenas observaciones. ¿En qué términos? Vamos a suponer el caso en el que ustedes detecten que hay una estudiante, no sé, vamos a mirar a este estudiante la observación número 10 que tengo aquí. Me voy a pasar por aquí para que lo podamos, aquí, la número 10, que es una chica que tiene una medida de la masa corporal de 76.5 kilogramos. Uno puede pensar, bueno, eso es demasiado para una chica. Puede ser entonces que esta chica tenga algún tipo de problema fisiológico y biológico. Vamos a hacer un ejemplo, sufre de la tiroides. Entonces, esta personita nos está distorsionando o nos estaría distorsionando en caso de que el coeficiente de variación nos haya dado superior al 25%. Entonces, esta chica nos estaría distorsionando porque tiene una particularidad, es una medición que se llama en estadística una medición outliers, o como fuera de tono. Entonces, lo que hace el investigador simplemente es, como el coeficiente nos dio tan alto, pues simplemente saque esa chica, saque la chica que tiene una masa corporal tan alta, y entonces más bien meta otro dato que aleatoriamente usted haya querido, haya tenido la oportunidad de medir y lo cambia, o simplemente ya no tomas 17 sino 16 datos, y esto ayuda a disminuir ese coeficiente de variación y a que de alguna manera los datos con los que tú estás trabajando pues sean unos mejores datos y puedas empezar a concluir. Entonces, en este sentido, chicos, es lo que, digamos, nos pide pues como el ejercicio en el aula. Ustedes tendrán que hallar primero sus valores promedio de las personas en hogar en el radio seleccionado que hablábamos, que eran 500 metros, el número de promedios de persona por hogar, cuál es el promedio de vivienda. Mire, todos son promedios. Solamente en el punto 4 y 5 les piden la variancia y la desviación y el rango. De resto, digamos que, y en el sexto les piden un coeficiente de Pearson. Pero realmente el ejercicio es bien sencillo. ¿Qué es lo que más se tiene en cuenta aquí para la evaluación? Es este séptimo punto, que es la interpretación que tú des de si hay una alta o baja dispersión en los datos que tú obtuviste. Entonces, no sé si de pronto hayan algunas dudas concretas o específicas. Claudia, ¿te queda un poquito ya más aterrizado entonces qué es lo que tenemos que hacer? Sí, profe, pues sí. Bueno. Ya. No te noto muy convencida. No, pues ya entrando como en práctica, sí. Igual yo vuelvo a mirar su explicación y voy como, pues, afianzando lo que por ahí sienta que aún está como embolatado, pero no, sí, básicamente sí, pues le entendí. Ok, perfecto. Jefferson, ¿cómo estás? Hola, profe. Bueno, cuéntame, Jefferson, ¿qué dudas tienes adicionales o en qué te puedo ya como orientar un poquito más aquí? No, profe, yo solamente tengo una preguntita. Usted nos
nos había dicho que ampliaba el plazo, ¿cierto? Sí, señor, yo ahorita incluso lo ratifiqué, Jefferson. Vamos a dejar en todas las actividades, digamos, de la unidad número 3 hasta las 23 horas del próximo martes, ¿listo? Es decir, a ver, yo te voy a dar una fecha concreta o específica. Estaríamos hablando del próximo martes es 7, ¿listo? Entonces, hasta las 23 horas del próximo martes. Yo sé que ya la mayoría ha resuelto los dos cuisecitos que hay, los dos examencitos, pero solamente 2 estudiantes han entregado el trabajo, entonces vamos a con toda tranquilidad dejarlo para el próximo martes, de tal forma que si tenemos dudas en el grupo, yo de pronto abusando de la generosidad de Juan Pablo, que yo sé que Juan Pablo, aunque es del otro grupo con el profesor, se me escapa el nombre, ya él hizo el trabajo y de pronto nos puede orientar ante cualquier duda o inquietud que ustedes pues como tengan en relación a este trabajito. El trabajo me parece interesante, ¿saben? Porque primero tenemos una nueva estrategia y es que ustedes mismos obtienen los datos a través de una herramienta que me pareció interesante, la herramienta del DANE, pues, nos permite pues visualizar un poquito ya más geográficamente alguna información. Esta información es bien importante que ustedes la tengan clara. Esta información estadística es una información que ustedes van a seguir usando y van a requerir durante todo su programa. O sea, no es gratis que a ustedes digamos, los pongamos ahorita a sacar la información, a mirar en plataformas del DANE, porque ustedes creo que van a ver o están viendo una materia referente pues precisamente a todo este tema de georreferenciación. Entonces, para que vayan como desarrollando esas habilidades. ¿Listo? Ok. Profe, Hola, Claudia, cuéntame. profe, yo tengo es como una duda. ¿Esos datos son como en tiempo real? Pues eso varía de un día para otro, ¿o qué? Porque yo los saqué un día y al siguiente día ingresé. Y por ejemplo, en el Colmayor me seguían dando los mismos datos, pero ya en el ITM, en el Pascual Bravo, me variaban los datos. Vea, Entonces, a mí me pareció simpático porque yo no sé si fuiste tú o otra persona que me hizo la misma pregunta. Pues no deberían haber variaciones porque datos que el DANE tiene, incluso pudieron haberse dado cuenta que son datos del último censo, que es el dato del 2015, ¿sabes? Digamos que están desactualizaditos porque todavía no han montado información del último censo. Pero no debería haber digamos, ninguna variación. Yo les voy a sugerir 2 cosas. Asegúrense que ustedes cuando estén moviendo el cursor para ubicar los metros del radio, que sí realmente queden en 500, porque ya nos pasó con un estudiante que se pasaba un poquito, 510 metros, entonces ya si no eran 500, sino 510, pues el radio era mucho más amplio y los datos variaban. Ahora, si por alguna razón no les aparecen, hay alguna pequeña variación, no importa, eso, digamos que lo importante aquí es el análisis que usted haga, por eso les comentaba que el punto más importante es la interpretación que ustedes van a hacer de la alta o baja dispersión. Esa es lo que a mí me interesa. Digamos que si hay pequeñas variaciones, no, eso no tendría pues, incidencia en la nota, compañeritos. Sin embargo, también asegúrense muy bien de que los metros estén muy bien calibrados en 500 en la herramienta que nos da el DANE. ¿Listo? Bueno, Claudia. bueno. Listo, por aquí está Willy. ¿Cómo estás? ¿Qué más, profe? ¿Bien o no? Pues bien, hombre. ¿Tienes alguna inquietud adicional? No, muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Queda todo muy claro. Listo, no, y como les decía, este tema es relativamente sencillo. Ahorita viene la última unidad, que es de probabilidades. Hay unos temas fuertecitos ahí con el teorema de Bayes, pero ahí está don Juan Pablo que me dice que es un experto en probabilidad, que nos va a ayudar mucho. Juan, tú nos vas a colaborar entonces de alguna manera, con las duditas que vayan surgiendo. Creo que tú ya entregaste el trabajito, ¿cierto, Juan? Claro. Ok, bueno, entonces... Yo en el grupo. ¿Cómo? Yo a ellos ahí en el grupo les digo que si alguna duda yo les puedo ayudar. Listo, y cualquier cosa me comunican a mí o le comunican a Juan, igual me escribe, como quieran ustedes, y ahí vamos para que entreguemos el trabajito bien. Y ya vamos terminando porque ya con esta tercera unidad acumulamos el 90% de la asignatura.
realmente yo hice esto muy adrede, compañeros, y es porque yo pienso que el tecnólogo en gestión ambiental le interesa desde el punto de vista estadístico manejar tres cosas: tablas de distribución de frecuencias y métodos gráficos, lo fundamental; medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Realmente yo hice adrede dejar esa última unidad con una valoración muy pequeñita, con el 10%, porque me parece que es un tema, toda la vida sirve, pero me parece que a ustedes pues el tema de la probabilidad pues no es que les vaya a aportar demasiado en su desempeño profesional. Por eso lo que me interesa que ustedes entiendan, aprendan, es el manejo de todas estas herramientas que estamos viendo hasta la unidad número 3. Listo, entonces por eso de pronto la valoración tan pequeña de la última unidad, que es el 10%. Veo que van muy bien, la mayoría va muy bien, muy buenas notas. Eso me alegra mucho, me place mucho. Espero que de verdad el aprendizaje haya sido también en esa línea y que puedan, terminando pues este curso, no solamente decir que lo ganaron, sino que también aprendieron a hacer análisis estadístico, a organizar información, a sacar gráficas, a presentar, a hablar de medidas de tendencia central, a identificar e interpretar unidades y medidas de dispersión, que es lo que realmente nos importa, que ustedes lo sepan interpretar. Bueno, compañeros, yo les agradezco mucho, les agradezco la paciencia que han tenido, que tuvieron conmigo esta semana, porque fue una semana re dura para mí. Yo casi pensaba que me iba a morir, pero bueno, esperemos que no me vuelva a dar esa peste tan horrible. Y pues no, aquí a la orden, compañeritos, y entonces cualquier cosa por el grupo. Saben ustedes que terminando este video, pues queda, va a quedar colgado como siempre en el aula. Y todas las actividades entonces acordadas para el 23 del próximo, las 23 horas del próximo martes 7, listo, para que tengan un tiempito de desatacarse un poquito y pues ver digamos, esta pequeña presentación que tenía para hoy. Listo. Bueno, un abrazo entonces para todos. Muchísimas gracias. Hombre, a ustedes, y ahí estamos en contacto a ver cómo hacemos para ir terminando, digamos, nuestra última unidad. Un abrazo para todos, vidas juiciosos. Chao, profe, que se mejore. Gracias, hasta luego.